Bueno, les voy a explicar lo que les dije que les iba a mandar en el modo en una asignación. Les voy a mejor a mandar en un video porque siento que si lo escribo nada más y se los mando va a quedar igual, no van a entender o se les va a hacer más difícil. Entonces les voy a ir explicando así. Y yo creo que lo subo a YouTube por el tiempo que me vaya a tardar. Para poder seguir avanzando con lo que es el balanceo, necesito que sepan distinguir lo que enseguida les voy a explicar. Y lo primero, el primer paso, que ya debían de saberlo, pero pues bueno, debe ser distinguir entre elementos, fórmula o compuesto y fórmula o compuesto formado por un elemento y un compuesto. Hay que saberlos distinguir para que no se hagan bolas, porque las palabras que se utilizan para describirlo son las mismas, entonces se pueden confundir. Cuando estamos hablando de un elemento, pues son únicamente los que están aquí en la tabla periódica. Escandio, magnesio, calcio, manganeso, fierro. Entonces, los elementos son los que están solos, están sin unirse con nadie. Hidrógeno, litio, calcio, esos son elementos. Luego, cuando este elemento se junta con otro, forman lo que es una fórmula o un compuesto. Y entonces quedan como HCl, AgO, H2O. Ahora, cuando se juntan dos elementos para formar un compuesto, hagan de cuenta que es como ya no es como las parejas, porque ahora las parejas ya pueden ser positivo con positivo. Pero la naturaleza, lo que es la ley universal, nos dice que no se pueden unir positivo con positivo, no se atraen, tiene que ser positivo con negativo. Y que conste que no estoy siendo discriminatoria, pero hablando de leyes universales, de científicas, no se unen nunca jamás en la vida dos positivos. Entonces, cuando se unen dos elementos para formar un compuesto, siempre tienen que ser positivo y negativo. Aquí, hidrógeno y cloro son positivo y negativo. ¿Cómo sé cuál es el positivo y cuál es el negativo? Siempre en química se escribe primero el positivo y después el negativo. Siempre. Ahorita más adelante se los voy a escribir. Luego, esto es cuando dos elementos se unieron, formaron un compuesto. Hay veces que se unen dos elementos y forman un compuesto. Y ese compuesto se une con otro elemento y forman otro compuesto diferente. Les voy a poner el ejemplo. Cuando se une, por ejemplo, cuando se une el nitrógeno y el oxígeno,
forman un compuesto. ¿Sí? Aquí. ¿De dónde demonios salió ese 3? Pues de la valencia del nitrógeno. Más adelante se los voy a explicar. Esto es un compuesto. Pero este compuesto se puede unir a otro elemento y entonces va a formar otro compuesto diferente. CuNO3, 2. Esos numeritos, ¿de dónde los saqué? Son valencias, ahorita se las voy a explicar. Este es un compuesto y todo esto también es un compuesto formado por un compuesto y un elemento. ¿Sí? Entonces, hay fórmulas que están formadas por compuestos, por un elemento y un compuesto. Un elemento y un compuesto. ¿Sí? Y todo esto se llama fórmula. Pero también recibe el nombre de compuesto. Es ahí donde por eso se me confunden. Hay que saber distinguir. Luego, lo que sigue después de esto. Ya que ustedes tienen las tres maneras en que pueden encontrar los elementos. Solos, combinados con otro elemento y combinados con un compuesto. Elementos combinados con compuestos. Lo siguiente. Espérenme, para no revolverlo. Bueno. Les decía que siempre se une un positivo con un negativo. Es ley universal. Los polos opuestos se atraen y los que son iguales se rechazan. Por eso nunca se va a unir un positivo con un positivo. Estamos hablando de ciencia, ¿eh? No digan luego que yo ando discriminando o que soy homofóbica. No soy. Entonces, si siempre se van a unir un positivo con un negativo, aquí sale otra reglita, no es ley, son reglas. Cuando se forma, y quiero que lo escriban ustedes también en su cuaderno, cuando se forma un compuesto, siempre se escribe primero el positivo. Entonces, por ende, en todas las fórmulas que se encuentren, o compuestos, porque también se llaman compuestos, el último siempre será negativo. Hay excepciones. Hay veces muy raras que no se van a topar ustedes todavía con esos casos en que se escribe al final el positivo. Pero son excepciones y son en ciertas combinaciones, en ciertas reacciones. No se las van a topar en prepa y difícilmente puede que se las topen en universidad, dependiendo la carrera que vayan a agarrar. Pero sí puede haber. Entonces, pero para lo que nos ocupa ahorita es así. Siempre el último va a ser negativo. No importa si es un compuesto o si es un elemento lo que está al final. Por ejemplo, en lo que está al final es un compuesto.
todo este compuesto es negativo. Ahorita vamos a ver a esa parte, porque también ahí es donde puede haber confusión.